Las vamos a abrir en el capítulo 92 del libro de los Salmos. Salmo número 92. Gracias a Dios por lo que estamos aquí en esta tarde. Hay varios hermanos que avisaron que aprovechando el fin de semana largo iban a salir a dar una su vuelta. Por eso es que faltan muchos en esta tarde, pero gracias a Dios por los que estamos aquí. Y que Dios los bendiga y los guarde allá donde anden. Giselle, bienvenida. Qué bueno verte. Gloria a Dios, amén. Qué bueno que estás con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 92 del libro de los Salmos. Dice así la palabra de Dios, versículo 8. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán disipados todos los que obran maldad. Empero tú ensalzarás mi cuerno como el de unicornio, y seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Ahí nada más. Yo he leído este versículo o estos versículos infinidad de veces. Y el versículo que yo quisiera tomar es el versículo 10. Los que tienen versión, leímos la versión antigua, pero los que tienen versión moderna, el versículo 11 ya no dice unicornio, sino: pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y la palabra unicornio en la Biblia aparece unas 6 veces. Y las veces que aparece la palabra unicornio la busqué en la versión moderna. Y la versión moderna dice búfalo. O sea que según la Biblia el unicornio es el búfalo. Cuando uno habla de unicornio se imagina aquel caballo con un cacho aquí nada más, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el unicornio es el búfalo. Y hay momentos, hermanos, en la vida en que uno puede sentir o puede uno llegar a sentirse cansado y sin fuerzas. Alguien me decía hace unas semanas atrás que se sentía cansado, que se sentía como abatido porque la lucha se había extendido un poco en su vida. Y cuando a veces el problema se extiende, cuando la enfermedad se extiende, se prolonga, como que llega un momento en que la persona, el cristiano, se cansa de luchar. Estoy refiriendo a una fuerza pues espiritual, ¿no? Como que las fuerzas se agotan y uno siente que va a desmayar. El capítulo 17 del libro del Éxodo dice la palabra de Dios que Israel había caminado ya ciertos días en el desierto de Sin, ¿no? Y ya el capítulo 25 de Deuteronomio dice que cuando ellos caminaron por el desierto, dice que ya estaban cansados, ya estaban agotados porque no habían encontrado agua. Y fue cuando Amalek los atacó. O sea, Amalek aprovechó la debilidad, el cansancio que tenía Israel para poderlos atacar. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hay que tener mucho cuidado en no debilitarse y no cansarse espiritualmente, porque son situaciones que el diablo aprovecha para atacar de una manera más fuerte. No solamente lo vemos con Israel, que fue atacado con Amalek, sino que también lo vemos con el Señor Jesús, que después de 40 días de estar en ayuno en el desierto, Satanás, aprovechando la debilidad, porque él como humano tuvo hambre, ¿verdad? Él tuvo hambre y Satanás, aprovechando esa debilidad que él tenía en su cuerpo físico porque no había comido por 40 días, dice la palabra que llegó a ofrecerle pan. Entonces, muchas veces el cristiano se cansa, ¿no? Cuando hay un problema que ya lleva tiempo, ya lleva tal vez meses
y no se soluciona, como que a veces entra el agotamiento por estar luchando en contra de eso. Pero la palabra de Dios nos enseña en este versículo 11, y lo voy a tomar de la versión moderna para que lo podamos entender mejor. La Biblia nos enseña que debemos de considerar al búfalo. Este animal, hermanos, saca fuerza, ¿verdad? Saca su fortaleza en medio de su debilidad. Porque no sé cuántos de ustedes les ha sucedido esto, que llega un momento que llega un cansancio espiritual. O es más, no sé cuántos de hecho pueden sentirse así en esta tarde. Pero no sé si usted alguna vez ha visto luchar, ha visto pelear a un búfalo, pero en el momento que está a punto de ser derrotado, saca fuerzas de su interior para sobreponerse, ¿no? Y logra sobreponerse. Sin importar lo que podamos estar viviendo el día de hoy o lo que pueda venir en el futuro, con la ayuda de Dios saquemos fuerza del Espíritu Santo para poder salir victoriosos. No sé cuántos de ustedes conocen el búfalo. Fíjense que yo leí esto del búfalo y me interesó, pero lo que me llamó la atención es por qué David se compara con un búfalo, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos hay un animalito así bien peludo que tiene sus cachitos y uno lo conoce como bisonte. No sé si han visto el bisonte, pero muchos al bisonte le llaman búfalo, pero el búfalo original es el de África, que muchos le llaman el búfalo de agua, ¿no? Pero cuando la Biblia habla acerca de la fortaleza del búfalo, yo creo que está haciendo referencia al poder, a la perseverancia, a la resistencia, a la renovación de fuerzas que un cristiano debe de tener, ¿no? David declara, hermanos, que la fortaleza que recibía de parte de Dios sería como la fuerza de un búfalo, capaz de poder enfrentar a sus enemigos y de resistir cualquier situación adversa. Pero para que nosotros podamos en esta tarde entender, hermanos, en magnitud esta referencia que David hace con el búfalo, porque no solamente él, hermanos, se está asemejando a un búfalo, sino que yo creo que nosotros también podemos compararnos con un búfalo, ¿no? Debemos de enfocarnos en las características que tiene este animal. Si usted mira un búfalo, usted se va a dar cuenta que es como un toro, ¿verdad? Es igual que un toro. Un búfalo es igual que una vaca, son iguales. La única diferencia que tiene el búfalo es que aquí en su cabeza, es que cuando yo leí esto me llamó la atención y me puse a buscar, me puse a leer qué era, o sea, cuáles eran las características de un búfalo, porque me llamó la atención que David pues se comparara, ¿verdad?, con las fuerzas de un búfalo. Y yo dije, bueno, ¿cuáles son las características que tiene este animal? Entonces, viendo al búfalo, ¿verdad?, es igual que una vaca, igual que un toro. La única diferencia es que el búfalo en la parte de aquí arriba tiene un como casco, ¿verdad?, de lado a lado, y donde termina ese casco, de ahí le salen los cachos. Sus cachos son bien diferentes a un toro o a una vaca. Entonces tiene esos cachos o esa como armadura encima de su cabeza. Pero fui buscando las características del búfalo para poderlo comparar, hermanos, con nuestra vida, ¿no? Y fíjense que el búfalo es un animal fuerte y es capaz de llevar, de soportar grandes cargas. Cuando Dios está diciendo, o cuando David nos dice, hermanos, que Dios nos dé fuerzas como del búfalo, nos está diciendo que nosotros podemos soportar grandes cargas. Y fíjense que muchas veces en la vida nos pone muchas cargas que son pesadas.
Por ejemplo, nosotros, los que somos padres y las que son madres, muchas veces hay que llevar una carga pesada con los hijos, pero no estoy hablando en el mal sentido. Estoy hablando en el sentido de que desde que un hijo nace va a ser hijo hasta que uno como padre se muera. Y durante el transcurso de la vida, los hijos pueden tener problemas, ¿verdad? Pueden tener enfermedades, y uno como padre se sobrecarga cuando mira que un hijo está mal. Y vuelvo a repetir, un hijo puede llegar a tener muchos años, ¿verdad? Pero uno siempre va a ser padre de esos hijos. Me recuerdo que una vez mi papá dijo aquí en el púlpito: aunque Willy dijo llegar a ser abuelo, yo siempre voy a ser su padre. Aunque él sea abuelo, yo voy a ser su padre. Y esa es una realidad, porque el padre, la madre, nunca dejan de ser, ¿verdad? Hasta que dan el último aliento, el último suspiro, hasta ahí se acaba, ¿verdad?, el trabajo como padre. Pero muchas veces, pues, a través de los hijos, vienen cargas que nosotros como padres tenemos que llevar. Pero vuelvo a repetir, no estoy hablando en el mal sentido de que son unos patanes, no, en el sentido pues que uno como padre toda la vida tiene responsabilidad con los hijos. Los hijos pueden llegar a casarse, los hijos pueden llegar a tener hijos, ¿verdad? Y uno como padre siempre tiene esa responsabilidad. Cuando el hijo o la hija está bien, uno como padre está bien. Si un hijo está mal, uno como padre, como madre no se siente bien. Entonces hay una responsabilidad y hay una carga pues que como padres nosotros llevamos a través pues de nuestros hijos. Y por qué no decirlo también, hay carga, por ejemplo, en lo que es la iglesia, hay una carga, ¿verdad? Yo siento carga por la iglesia. Y a veces llega un momento, ha llegado varias veces que me he sentido sobrecargado, ¿verdad? Cuando escucho esto, cuando oigo aquello, cuando me dicen esto, vieron los problemas que a veces muchos de ustedes tienen, me los cuentan. Yo quisiera ser poderoso para resolver los problemas, para cambiar las situaciones, pero no se puede, ¿verdad? Entonces con el tiempo, como que me voy sobrecargando, hasta que llega un momento que necesito despejarme, salir. Y eso le pasa a cualquier pastor. Esto es algo que ustedes no pueden entender, porque no son pastores, ¿verdad? Eso no lo pueden entender ustedes, pero uno como pastor tiene carga por la iglesia, ¿verdad? Porque uno quisiera que todos se santificaran, que todos buscaran a Dios, que no fueran infieles. Bueno, uno tiene carga, hermanos, por todo en cuanto a la iglesia. Y también el cristiano puede llegar a tener una carga, hermanos, en cuanto o por los procesos a los cuales Dios lo puede someter, ¿no? Recordemos que Dios es un Dios de procesos, ¿verdad? Y muchas veces vienen situaciones en nuestra vida que no entendemos, y todo esto es porque Dios está haciendo un proceso en nuestra vida. Hay cosas que yo antes no entendía, pero a través del tiempo las llegué a entender por qué fue que me sucedieron, ¿no? Pero entonces, así como el búfalo puede soportar cargas pesadas, también nosotros con la fuerza, con el aliento, con el ánimo de Dios podemos soportar las cargas que se nos presentan en la vida. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, hermanas, les gusta hacer ejercicio y van al gimnasio. Pero cuando una persona empieza a ir al gimnasio, no de primas a primeras va a agarrar una barra con 100 libras y las va a levantar el primer día, ¿verdad que no? No. El primer día tal vez, si mucho, tal vez va a agarrar una pesa de 10 libras, ¿verdad? Y las va a empezar a levantar con las dos manos ahí, a levantar, y al otro día otra vez las 10 libras, y así hasta que va a llegar un momento que esas 10 libras ya las puede soportar. Entonces va a aumentar el peso, ya no van a ser 10, van a ser 15, y va a empezar a hacer ejercicio con las 15 libras, y así poco a poco va a ir aumentando el peso. Ahora, ¿por qué? Porque mientras más peso levante, más fuerte se va a hacer, ¿verdad? Más fuerte se va a hacer. Ya una persona que tiene 2 días de estar en el gimnasio no va a ser igual que una persona que tiene 3, 4 años de estar en el gimnasio. Hay gente que va al gimnasio y aprovecha el tiempo, ¿verdad? Aprovecha la oportunidad y se va haciendo más fuerte a través del ejercicio. Por
eso es que, hermanos, cuando viene la prueba, usted no maldiga la prueba, no la maldiga. Cuando venga el problema, no lo maldiga, ¿verdad? Cuando vienen, hermanos, los procesos, no se lamente por el proceso en el cual Dios lo ha metido o lo va a meter. No maldiga ni lamente, porque todo esto aparentemente negativo que viene a nuestra vida, lo único que está haciendo es hacernos más fuertes. Por eso dice el capítulo 1 de Santiago y versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando una persona llega a tener paciencia en medio de la tribulación, de la prueba, es una persona que está soportando esa carga, ¿verdad? Con paciencia, no está renegando, no está lamentándose, sino que es una persona que ha llegado, hermanos, a tener la fortaleza de Dios a tal punto que tiene paciencia en medio de la tribulación. Y esto es algo que tiene el búfalo, que es un animal que es fuerte. Hasta lo ha llegado, pues, porque es un animal que vive en la selva, ¿no? Lo han llegado a domesticar y a veces lo usan para jalar grandes cargas pesadas. Pero fíjense que algo que tiene el búfalo que no tienen los demás animales es que no le tiene miedo a los leones. El principal enemigo que tiene un búfalo son los leones. Pero ¿sabe por qué, hermanos, el búfalo enfrenta a los leones? Porque no le tiene miedo. No tiene miedo. Fíjense que un búfalo, o bueno, la Biblia compara al diablo con un león rugiente, ¿verdad? Y dice la Biblia que el diablo, cual león rugiente, anda en nuestro derredor viendo a ver a quién devora. No sé si ustedes han oído el rugido de un león, pero en toda su magnitud. Cuando un león ruge, hermanos, el rugido de un león es capaz de paralizar de miedo a sus enemigos. Del puro miedo, de solo oír el rugido, los animales se paralizan. Entonces es cuando el león ataca y devora. Pero fíjense que esto no sucede con los búfalos, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros, una enseñanza que debemos de tomar para nosotros. Porque 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 7 dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La versión antigua dice y de templanza, ¿verdad? O sea que al oír el rugido del león, que el diablo viene con toda su fuerza, dice que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino que el espíritu de amor. Porque hay gente, ¿verdad?, que escucha el rugido de un león en las iglesias y lo que hacen es que se van de las iglesias con miedo, pues, al rugido del león. Pero esto es una característica que tiene el búfalo, que no le tiene miedo al león. Y por eso es que cuando la Biblia nos compara con un búfalo, yo creo que lo que nos está diciendo la palabra de Dios en realidad es que nosotros no vamos a temer si en el futuro cercano o en el futuro lejano, no vamos a tener miedo si viene una pandemia, no vamos a tener miedo si viene recesión, no vamos a tener miedo si viene hambre, no vamos a tener miedo si viene una crisis económica en nuestra vida, que no tengamos miedo si viene el desempleo, si viene violencia, miramos violencia, si vienen catástrofes, hermanos, naturales, si vienen sequías. La Biblia dice que no tengamos miedo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros nos vamos a mantener firmes, nos vamos a mantener sin temor, sin miedo. ¿Y sabe por qué? Porque somos búfalo. Porque somos búfalo. Porque la Biblia nos compara con un búfalo. Y el búfalo no tiene miedo. Pero una característica, y tal vez la que más me gustó, ¿verdad?, y que encontré en el búfalo, es que fíjese que cuando el búfalo es atacado, dice que en el momento que él ve el peligro, porque el mayor adversario, vuelvo a repetir, que tienen los búfalos son los leones, ¿verdad? Pueden haber hienas, pueden haber lobos, coyotes, perros salvajes, ¿verdad? Pero el mero es el león. Ese es el adversario más grande que tiene. Y cuando el búfalo dice que es atacado, ¿verdad? Fíjense que dice que le empieza a salir un aceite de lomo. Un aceite de lomo. Entonces cuando viene, vamos a poner al león, cuando viene el león
y va a atacar y se acerca al búfalo, ¿verdad? Para atacarlo, dice que el búfalo lo que hace es que empieza a retroceder, para atrás. Pero cualquiera que lo mira pensará que está tratando la manera de huir. No huye porque no le tiene miedo al león. Solamente está dando tiempo para que ese aceite, dice que le sale cuando está en peligro, se caliente. Dice que se calienta y se derrama por todo su cuerpo. Entonces ese aceite que se derrama en todo su cuerpo, lo que hace es que crea una capa resbalosa sobre él, de tal manera que cuando el animal, el adversario, le cae encima, se resbala por el aceite que le sale de su lomo. Se resbalan los enemigos. Yo decía, pero ¿y cómo se nos va a resbalar a nosotros el enemigo? Pues hermanos, yo creo que bueno, de ahora en adelante, hermanos, todo lo que digan de usted, todo lo que hablen de usted, si le levantan chismes, si le levantan cualquier cosa negativa, si hablan mal de sus hijos, hermanos, si vienen calumnias que le lancen, si vienen dardos encendidos del maligno, pidámosle a Dios que se nos resbalen. Yo les decía, me recuerdo ahora que yo les decía, yo le pido a Dios que si hay cosas negativas que me van a atacar, que Dios ponga un teflón en mi corazón para que no me lastime. No que sea un irresponsable, que me valga poco, no, sino que simplemente que no me lastime. Porque el corazón de un pastor muchas veces es lastimado. El corazón de mi papá fue lastimado de una manera terrible, tremenda. Nunca, y lo tengo aquí tan grabado, hermanos, en mi mente. Ese sábado que estábamos aquí y en eso yo me fui caminando para atrás y la puerta de la oficina estaba media abierta. Entonces yo me acerqué para ver, ¿verdad? Y ahí estaba él, hermano, estaba hincado. Pero estaba hincado llorando de una manera que cuando yo lo vi, solo de verlo me conmovió, ¿verdad? Pero estaba llorando, pero de una manera... Yo lo que vi en ese momento era que como que su corazón había sido lastimado, ¿no? Entonces yo le digo a Dios, yo no quiero terminar así, yo no quiero que mi corazón se lastime, yo quiero que Dios me dé fuerzas, y yo quiero que esa capa protectora la ponga en mi vida, ¿verdad? Yo no quiero desgastarme, ¿verdad? Con enemigos, si es que los tuviera. Hay gente que se desgasta peleando en Facebook, peleando en Instagram. Deje esa basura, ¿verdad? No, yo no me quiero desgastar contra cosas negativas que vienen a mi vida. Pero ponga atención a esto. Fíjese que el aceite que sale del lobo, del búfalo, es un aceite que viene de dentro de él. No es algo externo, no es alguien que lo llega a untar, sino que, hermano, naturalmente, al verse en peligro, empieza a sacar ese aceite para que el enemigo se resbale cuando le caiga encima. El aceite de la santa unción que nosotros tenemos está en el Espíritu Santo que vive, que mora dentro de nosotros. Y ese aceite que nos ha dado el Espíritu Santo, o el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que en muchas partes de la Biblia o el aceite es tipo del Espíritu Santo, hermanos, es un aceite que nos protege, es un aceite que nos guarda de cualquier acechanza del enemigo. Por eso, hermanos, debemos de llegar a tener ese aceite a tal punto que no haya nada ni nadie, hermanos, que nos pueda hacer daño, pero que siempre, hermanos, permanezcamos llenos del aceite del Espíritu Santo en nuestra vida. Es que cuando en realidad el Espíritu Santo está en nuestra vida y tenemos esa unción dentro de nosotros, no tan fácilmente nos van a hacer daño, o no tan fácilmente nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir. Por eso mire usted al que está ahí a la par suya y dígale, llena tu lámpara con este aceite. Que cada uno llenemos, hermanos, nuestra vida, nuestro corazón con el aceite del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, otra cosa que leí acerca de los... Yo leo y trato la manera de irlo acomodando, ¿no?, a la vida espiritual. Otra cosa que vi en los búfalos es, hermanos, sus cuernos. Que sus cuernos no solamente son para atacar, sino que también para defender.
Pero les decía hace un momento, ¿no? Que aquí, por eso algún día métase y busque un búfalo, pero específicamente busque búfalo de agua, ¿verdad? Porque a veces si solo pone búfalo le van a salir los bisotes de aquí y eso no tiene nada que ver. Búfalo de agua. Entonces va a ver que esos tienen una plancha aquí, mire, gruesa, del mismo material que son los cachos. Me imagino que es puro hueso, ¿no? Y dicen que si alguien le dispara en la cabeza, así, con un arma, con una pistola, le dispara en esa plancha que tiene en la cabeza, las balas rebotan. Las balas no penetran. O si viene un animal y le quiere morder, hermanos, los cuernos, ¿verdad? Por muy afilados que sean los dientes de un animal, de un león, no pueden perforar los cachos, los cuernos, porque son fuertes, porque son duros. Entonces ese material que me imagino que es puro hueso, ¿verdad? Que cubre la cabeza, ¿verdad? Y de ahí le salen los cachos. Yo creo que es algo que nos enseña a nosotros. Dice el capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? Que nosotros usemos y que nos pongamos el yelmo de salud o el yelmo de salvación. Eso quiere decir que debemos de tener un casco que cubra nuestra mente, que cubra nuestros pensamientos, que no haya nada que nos dañe aquí en la mente, que no haya nada que nos derrote aquí en la mente. Porque cuando un cristiano es derrotado, la primera derrota es en la mente, ¿verdad? Cuando un cristiano, por ejemplo, comete un pecado, eso lo comete porque ya fue vencido en la mente. Entonces que la mente, hermanos, tengamos ahí el casco, el yelmo de salud. El yelmo que habla Efesios era un casco que usaban antiguamente los guerreros, ¿verdad? Y era una parte de la armadura. Pero el yelmo lo que hacía era que cubría la cabeza y cubría el rostro también. Entonces, aunque le pegaran ahí, no lo lastimaba porque estaba cubierto. Entonces, debemos de tener cuidado con nuestra mente, debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos. Yo les decía, ¿verdad? La vez pasada, hablando acerca de la mente, que nuestra mente tiene que ser como una torre de control. Y que sea el Espíritu Santo el que controle esa torre, ¿verdad? Porque cuando un avión va a aterrizar, lo primero que hace, ¿verdad? Cuando se va acercando a la pista, al lugar, a la ciudad donde va a aterrizar, pide permiso a la torre de control. Entonces la torre de control ya le dice, tiene libre acceso o tiene el permiso para aterrizar. Y si es un aeropuerto grande, aterriza en la pista tal, ¿verdad? Entonces la torre de control le da el permiso. Entonces, que en esa torre de control que hay en nuestra mente, que sea el Espíritu Santo el que controle qué pensamiento va a entrar, qué pensamiento va a aterrizar, y lo que no va a ser de bendición, que el Espíritu Santo, como el controlador, ¿verdad?, de esa torre, de esa mente, expulse lo que no va a ser de bendición para nosotros, ¿verdad? Entonces el búfalo tiene eso, aunque le disparen en la cabeza, ahí dice que no entran los balazos. Entonces, hermanos, deberíamos de procurar nosotros llenar nuestra mente de la palabra de Dios, ¿no? Para que nos fortalezcamos, que tengamos un casco duro, hermanos, que sea impenetrable a los dardos del maligno, porque el diablo siempre va a estar atacando y el diablo va a llegar hasta donde nosotros le permitamos. Otra cosa que me gustó de los búfalos es que fíjense que estos animales todos defienden a uno cuando es atacado, o sea, todos se unen para defender a un búfalo que es atacado, porque muchas veces los animales, los devoradores, ¿verdad?, atacan al búfalo que está enfermo, al anciano, atacan al débil, ¿verdad? Se aprovechan y atacan pues al que pueden dominar fácilmente. Pero los búfalos viven en grupo, ¿no? Y la manada se une para proteger al búfalo que está siendo atacado. Y una de las formas que hacen para defenderse es que llegan todos si es un león, llegan todos a pelear contra el león. Y lo que hacen es que forman un círculo, ¿verdad?, y rodean al animal que está siendo atacado
o que tal vez ya el león lo hirió, lo rodea, ¿verdad? Entonces forman un muro impenetrable, ya el león ya no puede llegar a aquel búfalo que había empezado a atacar. Entonces es una de las mejores tácticas que tienen los búfalos para poderse defender, porque los búfalos viven en familia, ¿no? Los búfalos son como una comunidad. Usted no va a ver un búfalo por allá, el otro por allá, como muchos animales. No, ellos están en manada, ellos están en grupo. Y en grupo se defienden. Entonces todo esto lo podemos, hermanos, acomodar a nuestra vida. Y esto nos puede recordar que nosotros debemos de cuidar y apoyar a nuestros hermanos. Cuando un hermano está en peligro, cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está enfrentando dificultades, no lo tenemos que abandonar y mucho menos juzgarlo, porque muchas veces, ese a saber qué hizo, a saber qué pecado cometió, por eso le está pasando esto. Por eso dice Isaías, que cuando vienes al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu carne. Si un hermano está pasando por una tribulación, por un problema, ¿usted qué sabe por qué es? No lo sabemos. Tal vez es Dios que lo metió a un proceso. Tal vez es Dios que está tratando con él, no porque cometió un pecado, no porque falló, sino porque Dios está haciendo algo en su vida. Tal vez Dios se sentó, ¿verdad? Como se sentaba el Señor para afinar a los hijos de Leví. Entonces tenemos que unirnos cuando alguien tiene necesidad, ¿verdad? Unirnos y defendernos y ayudarnos los unos a los otros. Porque lo que hay aquí no es una iglesia, lo que hay aquí es una familia. Nosotros somos una familia. Como creyentes estamos llamados a proteger y a sostener a nuestros hermanos en la fe cuando atraviesen pruebas, cuando atraviesen, hermanos, ataques espirituales, cuando tengan, hermanos, caídas. Por eso dice Gálatas capítulo 6 y versículo 2: sobrellevad las cargas los unos a los otros. Cuando todos cargamos la misma carga se hace más fácil, ¿no? Por eso no podemos estarle dejando la carga a los demás. Hay que miren cómo salen. Como decían en Guatemala, hay que cada quien se rasque con sus uñas. La iglesia no es así. La familia de Dios no es así. La familia de Dios actúa de una manera diferente. Cuando un cristiano está débil, mire, hermanos, la fuerza del grupo puede marcar la diferencia. Cuando todos nos unimos, cuando todos clamamos, cuando todos oramos, cuando todos intercedemos, eso puede marcar la diferencia en alguien que está pasando una tribulación o lo que sea, ¿no? Y así como los búfalos no abandonan, hermanos, a los suyos cuando están en peligro, cuando están siendo atacados, así también nosotros como pueblo, como iglesia de Dios, no podemos dejar solo a nuestros hermanos en la fe. Nos tenemos que ayudar, máxime cuando más nos necesitan, ¿verdad? Identificarnos cuando hay necesidad de hacerlo. Entonces, hermanos, voy a terminar en esta tarde. Estas son las fuerzas que Dios quiere que tengamos, que en medio del dolor, que en medio de las luchas, de las pruebas, que en medio de las circunstancias difíciles, se pueda cumplir en nosotros la palabra de Dios que dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. David sabía perfectamente que el único que le podía dar esta clase de fortaleza era Dios. Nada más, nadie más. Y no era una fortaleza común, sino una fuerza que puede soportar todo. Gracias a Dios hay hermanos que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio y siempre firmes, siempre fieles. ¿Por qué? Porque han renovado sus fuerzas como el búfalo, porque han esperado en Dios. Pero qué tanto, hermano, ha habido en tantas iglesias que al primer rugido de león salen disparados. Pero que Dios nos ayude, que Dios nos esfuerce, porque necesitamos, hermanos, esta clase de fuerzas que provienen de Dios para poder estar firmes delante del mundo. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Venimos a la iglesia, recargamos nuestras baterías. ¿Por qué?
porque necesitamos baterías, ¿verdad?, bien cargadas para enfrentarnos a este mundo. Porque todos los días, ¿verdad?, es una constante lucha. Por eso, hermanos, en esta tarde, fortalézcase como el búfalo. Estoy hablando espiritualmente. Tengo fuerzas, tengo ánimo, porque vienen de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde. Espíritu Santo, muchas gracias te damos en esta tarde por tu presencia en medio de nosotros. Hoy, Señor, reconocemos que no fuimos llamados para caminar solos, que no fuimos llamados para estar solos, sino en unidad, como una familia, como una manada. Gracias te damos en esta hora, oh Dios. Así como el búfalo no abandona a los suyos, enséñanos también a nosotros, oh Dios eterno, a ser una iglesia que protege, una iglesia que cuida, una iglesia que cubre, una iglesia que defiende a los suyos. Queremos ser esa clase de iglesia, queremos ser esa clase de familia. Danos un corazón compasivo, danos un corazón lleno de misericordia, danos una visión de que somos un cuerpo, de que somos una familia, y danos la valentía para ponernos, Señor, al portillo por cualquiera de nuestros hermanos. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que fortalezcas al que se siente débil. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que levantes al caído, y que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, podamos ser instrumentos de restauración. Que nadie, que absolutamente nadie se sienta solo en medio de nosotros. Gracias, Dios eterno, te damos en esta hora. Danos de tu amor para poder cargar las cargas de nuestros hermanos también, que no nos dejemos solos. Danos la sabiduría para poder hablar palabras de vida, y danos, Señor, el poder para poder sanar enfermedades también, heridas que puedan haber en el corazón, que puedan haber en el alma. Hoy reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de división. Reprendemos en el nombre de Jesús todo egoísmo, toda indiferencia. Declaramos que somos uno en Cristo Jesús, y que juntos somos más que fuertes, que juntos somos más que vencedores. Sopla en esta tarde, Espíritu Santo, sobre esta manada pequeña. Avívanos con tu fuego, y que el enemigo sepa que no estamos solos, que el enemigo se dé cuenta que tú estás con nosotros como un poderoso gigante. Porque somos, Señor, tu pueblo, porque somos un cuerpo, porque somos tu familia, porque somos tu manada pequeña. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte abrazo a su hermano ahí, bendígalo en el nombre de Jesús.